¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Bueno, amigos queridos, bienvenidos a este nuevo episodio, una nueva charla que tengo el gusto de tener con una persona que he conocido ya hace varios años. Ha sido un amigo y un mentor en muchos sentidos en mi crecimiento personal, en mi crecimiento en cómo trabajar de una mejor forma con la nueva generación. Él se encuentra en este momento en España. Y bueno, es un placer para mí presentar a mi querido Félix Ortiz. Félix, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer estar contigo y con todos aquellos que nos escuchan. Bueno, a Félix le envié el episodio o capítulo donde estamos hablando del tema de la política, Levítico, urnas y púlpitos, porque dentro de las muchas cosas que tú has podido hablar y que yo te he escuchado, que de verdad me ha apasionado como la forma en la que tú lo entiendes, es el tema de la integración de la misión, no solo con la dimensión espiritual, sino el aspecto social. Porque pues yo he visto que es muy fácil, bueno, se habla de el evangelio integral y cómo el evangelio toca toda la realidad de las personas, pero en términos generales tenemos una idea muy etérea de lo que es el evangelio y no la llevamos tan aterrizada a la vida real. Entonces, pues yo te quiero preguntar, Félix, en tu experiencia y todo, ¿por qué crees que es tan fácil para nosotros espiritualizar el evangelio, pero no llevarlo a las consecuencias prácticas de la relación con el otro, de el dinero, del manejo de los recursos, en fin? ¿Por qué crees que es tan fácil en términos generales que nos ocurra ese tipo de cosas? Bueno, es un tema un poco histórico. A, a principios del siglo, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, como respuesta a todo el intelectualismo que acababa con la revelación y que cuestionaba la Biblia y cuestionaba todas estas cosas, se produce una respuesta cristiana que es el evangelio social, donde se desmitifica todo lo que tiene que ver con la Biblia y nos enfocamos simplemente en el amor al prójimo. Como respuesta a esto, las grandes denominaciones protestantes como presbiterianos, metodistas, anglicanos pierden, por decirlo de alguna manera, la esencia de la fe y entonces se produce una gran respuesta de otra parte del movimiento cristiano que se va al otro extremo. Y este otro extremo es un evangelio que solamente es espiritual. Un evangelio, mientras que el otro se enfoca en lo social, este se va al otro péndulo, al otro lado del péndulo, y se enfoca única y exclusivamente en lo espiritual. La salvación es una cuestión espiritual, la salvación es ir al cielo, este mundo va a ser destruido. La salvación es un poco la idea del arca de Noé, donde nos vamos a refugiar de un mundo que va a la perdición y que, por lo tanto, nosotros lo único que debemos de hacer es salvarnos de esta generación maligna y pecadora. Y nosotros somos hijos de una, por decirlo de alguna manera, somos hijos de una manera pietista, intimista, personal y hiperespiritual de ver la fe. Por eso muchos de nosotros hemos tomado esta actitud: no somos del mundo, no estamos en el mundo es malo, hemos de refugiarnos en la fortaleza sitiada y olvidarnos del mundo. Entonces es una reacción pendular, pero nosotros, tú y yo, y las iglesias a las que pertenecemos, vienen de esta tradición pietista que fundamentalmente nos viene de los Estados Unidos. Claro. Y bueno, yo veo como un elemento también, no sé si lo observas así, una influencia muy alta de la modernidad, donde se separan las esferas y se dice, bueno, su creencia privada, su vida privada,
y lo público, ¿no? Entonces empiezan así estos grandes divorcios, bueno, entre la fe y la razón. Entonces, una cosa es lo que usted crea en lo privado, está bien y todo, pero no lo lleve, por ejemplo, al aula académica, no lo lleve ahí afuera. Entonces empieza a haber estas divisiones donde muchas personas empiezan a vivir dos vidas, por decirlo de alguna forma. Entonces, provenimos, por ejemplo, aquí en Colombia es un país, aunque es laico, es de tradición católica, entonces escuchamos donde mucha gente dice, no, yo soy católico, pero pasa a ser algo puramente nominal. Incluso personas que practican de una u otra forma el asistir a reuniones y todas estas cuestiones, pero ve uno en el país, pensaba en los políticos, ¿no? Muchos de ellos no van y rezan y hacen todo, pero después se les destapan escándalos de corrupción y toda la cuestión, como que hubiera dos vidas, como, bueno, no importa lo que yo crea en lo privado, voy y hago los ritos, pero en lo público como que está desconectado. Entonces, esa visión tan moderna del mundo de dividir la realidad en esferas, de, bueno, usted para su vida crea lo que quiera y no importa las implicaciones que tenga afuera. Y de una u otra forma eso también ha pasado a nuestra visión cristiana, que lo hemos hablado también tú y yo en varios ámbitos, como el ministerio. Entonces, el ministerio real es el que está dedicado 24 horas a las cosas del Señor. Le hemos hablado cosas del Señor y los otros a las cosas seculares. Entonces, estas divisiones lo que hacen, me parece a mí, es acrecentar esta brecha, ¿no?, entre lo espiritual y lo real, cuando debería estar integrado. Creo que es, bueno, no sé si sí o si no, pero suma a toda esta visión histórica que nos acabaste de dar también. No, sin duda. Es decir, nosotros vivimos una humanidad fragmentada y una espiritualidad fragmentada. Para nosotros lo espiritual habitualmente es lo que sucede ciertos días, llámese domingo, en ciertos lugares, llámese el templo, la iglesia o donde nos reunimos, y mediado por determinadas personas que son aquellos que llamamos dedicados al ministerio al tiempo completo, ¿verdad? Pero esto simplemente es una tradición cultural cristiana. Esto, para mi entender, no refleja lo que el Evangelio nos enseña, donde la misión de Dios no es una misión espiritual, sino es una misión integral. O si quieres que lo diga de otra manera, en la misión de Dios todo es espiritual. La política, los negocios, el arte, la cultura, la ciencia, porque el propósito de Dios es de reconciliar todas las cosas, y todas incluye todas. Política, economía, cultura, arte, ciencia, reconciliar todas las cosas. Por lo tanto, no hay ninguna esfera de la vida humana que no sea espiritual. Y como tú muy bien has dicho, dividir entre lo espiritual y lo secular, aparte de ser total y completamente antibíblico, es una aberración. Y bueno, dices las cosas y estoy absolutamente de acuerdo que Dios quiere reconciliar consigo todas las cosas. Ahora, por lo general ahorita hemos hablado del aspecto, digamos, más individual y personal, pero ya en un aspecto más social, amplio. Bueno, en el capítulo del audiolibro yo toco el tema de la política y que en parte quiero escuchar obviamente tu análisis, pero en parte estos elementos individuales obviamente se han amplificado y como no hemos sabido manejar individualmente esta integración de la espiritualidad y la tenemos tan fragmentada, de una u otra forma eso se ve reflejado ahorita en la política. Y bueno, no sé cómo funciona de pronto en latitudes como España, conoces mucho de América Latina, pero la sensación que yo tengo es que en muchos sentidos los cristianos en términos generales pensamos que por un lado la política correcta es aquella que está de acuerdo a ciertos principios, no todos los principios, porque pues los principios generales del evangelio son muchísimos, pero siempre y cuando este político, esta política esté de acuerdo a 2, 3 principios principales, es decir, estar en contra del aborto,
Por ejemplo, el tema de la familia, que sea papá y mamá, entonces 2, 3 cositas que esté a favor, entonces ya vamos con él. Pero también, por otro lado, veo que la iglesia ha anhelado esos puestos de poder con mucha facilidad. Entonces, es como intercambios, ¿no? Entonces, bueno, usted venga, hable en mi púlpito. Entonces, como que la transformación que podría hacer la iglesia socialmente es por medio de la política, poniendo a los políticos poderosos en su puesto, siempre y cuando ellos estén de acuerdo con nuestros principios y valores. No sé si esa es la forma más sabia de asumir la política, pero he visto que estos elementos lastimosamente están muy presentes en la forma como la iglesia asumió su relación con la política. Bueno, yo creo que el reino de Dios, que es nuestro anhelo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Para mí este es un principio que guía o que debería de guiar mi acción política, social y económica. Me explicaré. Por ejemplo, la opresión de los emigrantes, ¿se da en los cielos? No, ¿verdad? Yo no creo. Entonces no es correcta en la tierra. El abuso de las mujeres, ¿lo podemos imaginar que se dé en el cielo? No, por lo tanto no es permisible en la tierra. La violencia doméstica en todos los aspectos contra las mujeres, ya lo he mencionado, pero contra los niños. ¿La pobreza se da en los cielos? No, pues tampoco es correcta en la tierra. A lo que me vengo a decir, a lo que me vengo a referir es que nada que en los cielos no sea permitido debe de ser permitido en la tierra y por lo tanto la Iglesia lo debería de combatir. Me explicaré. ¿Qué es ser pro vida? Ser pro vida es simplemente que estemos en contra del aborto. Para mí ser pro vida es que estemos a favor de que el niño nazca, pero cuando nazca tenga un entorno saludable, sano, tenga alimentación, tenga educación y tenga sanidad. Eso es ser pro vida. Lo otro es ser antiabortista, pero no confundamos ambas cosas, porque parece que nuestro único interés es que un niño nazca y una vez que se haya nacido ya nos desentendemos. No, perdón. Dios le preocupa su sanidad, le preocupa su crecimiento, le preocupa su educación, le preocupa que pueda tener un trabajo digno y un trabajo estable, que pueda ganarse la vida, que pueda formar una familia. Para mí eso es ser pro vida. Entonces la Iglesia debería de luchar por esto. A veces luchamos por la familia tradicional y convencional, ¿verdad? Yo he visto a muchas iglesias levantarse en contra de la agenda de género. Y no digo que la Iglesia no deba de tener una opinión, pero yo no he visto salir a las iglesias a las calles en contra de la violencia doméstica, del abuso infantil. En mi país, España, un país desarrollado, europeo, integrado en la Unión Europea, 1 de cada 4 niños sufre abuso físico, emocional, sexual o una combinación de ambos. No creo que en Colombia sea menor, pero yo no he visto a la Iglesia levantar una voz en contra de eso. En mi país, España, hay 200.000 mujeres que son explotadas sexualmente porque hay un vacío legal y por lo tanto son explotadas. Yo nunca he visto a la Iglesia salir a la calle en contra de la explotación sexual. El negocio más importante hoy en día en el mundo ya no es el tráfico de drogas, sino el tráfico de seres humanos. Porque una dosis, cuando vendes una dosis de heroína, de cocaína o de cualquier otra droga, una vez consumida, ya no te da rendimiento. Un ser humano lo puedes explotar en la prostitución o en el trabajo durante años. Y cuando ya no tiene valor para ti, lo puedes vender a otros. Nunca he visto a la Iglesia salir a la calle en marchas en contra de la explotación sexual o en contra de los trabajos de miseria donde la gente es explotada. ¿A qué me vengo a referir? Que todo eso le preocupa a Dios. Todo eso no es permisible en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, creo que esto nos marca una agenda en que la Iglesia debe de levantar su voz, porque todo aquello que no es permisible en los cielos no puede ser permisible para la Iglesia en la tierra.
Pero cuando nosotros escogemos ciertos temas, que básicamente son los típicos, aborto y agenda de género, y olvidamos todo lo demás, creo que sufrimos varios peligros, Miguel. Primer peligro, somos tachados y somos percibidos como inconsistentes, porque ciertas cosas rompen el corazón de Dios y otras cosas parece que a Dios le No tienen sin importa. cuidado, le importan nada en absoluto. Por lo tanto, somos percibidos como incoherentes, damos una imagen equivocada de Dios y nos convertimos en fácilmente manipulables por fuerzas políticas que nos utilizan en su interés y en sus ventajas. Entonces, no sé si con esto contesto una parte de tu pregunta, ¿no? Pero Sí. realmente no somos muy consistentes políticamente. Sí, yo decía ahí en el libro, básicamente la misma idea que tú decías, que Mm, nos interesan los niños antes de que nazcan, pero parece que no nos importaran después de que nacieran. mm, En Colombia, por ejemplo, es muy típico ver aquí el tema de desnutrición, sin negar, obviamente, que exista todo el aspecto de abusos, en fin, y que sean abusos a veces sistémicos y aceptados incluso dentro de las culturas. ¿Sí? mm, Culturalmente sean aceptados. Ah, pero, ¿cuántos niños, por ejemplo, aquí en nuestro país mueren de hambre, de inanición físicamente? Porque, y me pasaba algo muy curioso ahorita que estabas explicando eso. Es como que si defendemos la vida dentro del vientre somos de derecha, pero después de que nacen, entonces si defendemos la vida de los niños somos de izquierda. Como que siempre es muy fácil mandar las cosas a los polos. Entonces, nos gustan esas polarizaciones para simplemente eliminar el discurso del otro, ¿no? Entonces, bueno, si eres derechista, entonces todos estamos por la derecha, todos los que estamos a favor estamos ahí, pero si defiendes lo otro, este es medio rebelde, ¿sí? Como este Félix hablando de justicia social y todo. El otro día subí a las redes, estamos trabajando en un proyecto de integración de las iglesias con la comunidad y subí una historia pues que me llamó mucho la atención, que me contó un amigo. En Corea hay monjes budistas que cuando ven a los pastores se hacen la reverencia. Y uno pregunta, ¿y por qué hacen eso? Pues resulta que muchos misioneros coreanos, cuando llegaron después de la guerra a Corea, no llegaron a establecer principalmente iglesias, sino orfanatos, centros de atención en salud, centros de educación, y transformar socialmente a sus núcleos. Incluso hoy en día ellos dijeron, vamos a dar el mejor servicio de salud, incluso gratuito si es necesario. Entonces, hoy en día un monje budista, que tú sabes que muchos de ellos no tienen recursos económicos, si están en una situación de salud muy complicada, saben que van a un hospital cristiano y los van a atender. Entonces, bueno, eso a mí me pareció una cosa que interesante, ¿no? Cómo la iglesia no pensó solo en sí misma, en hacemos los templos para nosotros y por nosotros, sino primero servir a la sociedad. Y bueno, conté esta historia y alguien puso en los comentarios, pero la iglesia no es una ONG. Entonces yo me di cuenta cómo de verdad es muy fácil para nosotros, simplemente cuando hablamos de esto de bendecir a una sociedad. Bueno, no, estos son los de izquierda o los que creen que la iglesia es una ONG, y muy fácilmente quitamos la conversación adecuada de pensar cómo la iglesia debe ser inteligente y coherente en impactar adecuadamente una sociedad. Esto que dices de verdad me parece muy fuerte, como ¿cuál es la mayor crítica que le dicen a los cristianos? O cuando la gente escucha a los cristianos, dice, no, son hipócritas. ¿Y qué es la hipocresía? Incoherencia. No, mm, nos llevamos a las últimas consecuencias nuestras creencias si no las dejamos hasta una esfera. Eh, mm. Eso veo de lo que me estás diciendo. Bueno, fíjate que tú has dicho una cosa interesante. Si defendemos la vida en el vientre, somos de derechas. Si la defendemos cuando ha nacido, somos de izquierdas. Es que es lo que deberíamos de ser. Es decir, un cristiano no se casa ni con la derecha ni con la izquierda.
porque mucha de la agenda de la izquierda es una agenda cristiana y mucha de la agenda de la derecha es una agenda cristiana. De hecho, nosotros deberíamos de molestar a unos y a otros. Deberíamos de molestar a la derecha por su total insensibilidad hacia las necesidades sociales y su preocupación por el capital. Y deberíamos de molestar a la izquierda por toda la agenda que tienen que va pues, en contra de la vida y en contra de principios que son cristianos. Si me permites, la expresión nos deberían de odiar unos y otros, porque la Iglesia lo que debe de ser es una conciencia. Debe de ser una conciencia. Entonces deberíamos de molestar a la derecha por lo que te he comentado antes y a la izquierda por lo que te he comentado anteriormente, ¿verdad? Yo cuando veo, por ejemplo, cristianos que de manera incondicional apoyan a Donald Trump o apoyan a los partidos de extrema derecha en mi país, a mí me hierve la sangre, ¿verdad? Porque no estoy a favor vuelvo a insistir, de determinadas políticas de la izquierda, pero tienen más sentido de la justicia social de lo que tenemos los cristianos, ¿verdad? Y han agarrado una buena parte de lo que es nuestra agenda. Por ejemplo, la sostenibilidad. Estamos hablando hoy en día de la sostenibilidad, de la importancia de que el planeta sea sostenible. La sostenibilidad ya aparece en el Pentateuco. Dios ya estableció el descanso que se tenía que tener un día a la semana, incluidos los animales. Estableció que la tierra tenía que descansar para poder continuar produciendo. Es muy interesante que en todas las mitologías antiguas, en todas las mitologías, los dioses siempre están al lado del rico, del poderoso, del rey, de los sacerdotes. En el Pentateuco, Dios se declara el defensor del pobre, de la viuda y del huérfano, es decir, de los desvalidos, y afirma que pedirá cuentas a la gente de cómo se trate esto. Entonces, a mí no me vengan con historias de que, es que esto es del antiguo pacto, porque cuando algo nos interesa es del antiguo, es aplicable al nuevo pacto, y cuando no nos interesa, ha caducado, ¿verdad? Tenemos esta capacidad de jugar, pero esto es muy serio. Dios dice en las Escrituras que Él es el defensor del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero, del emigrante. Se está declarando, es la única, uso la palabra intencionalmente, mitología, ¿verdad? De la antigüedad, donde aparece una divinidad que se proclama defensora. Todas las otras divinidades lo que hacen es apoyar al poderoso, al rico y sustentar un sistema. Fíjate qué interesante, y tú sabes, el año del jubileo. La tierra volvía en una economía basada fundamentalmente en la tierra. La tierra tenía que volver a sus antiguos propietarios. Era la posibilidad de comenzar de nuevo. Era la posibilidad de impedir la acumulación constante de riqueza en base a la explotación de las minorías que se van enriqueciendo en base a la explotación de las mayorías. Esto ya lo contemplaba el Pentateuco. Y Félix, estoy pensando, por lo general escucho esta objeción que la gente dice, bueno, pero Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. No sé si has estudiado ese pasaje, esa Sí. parte, y nos puedes dar tu perspectiva, porque si no estoy mal, no, eso fue cuando Jesús, cerca precisamente de su muerte, viene una persona y derrama un perfume sobre él, y entonces los discípulos se alarman y dicen, no, pero ese dinero que gastó esta mujer en este perfume se hubiera podido utilizar para los pobres. Y Jesús cita un texto que está en Deuteronomio, dice, bueno, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces yo veo que muchas personas se agarran de ahí y dicen, bueno, pues es que igual pobreza, a ver, Jesús la profetizó. Entonces, ¿tú qué opinas de esa objeción o de ese acercamiento que es muy típico a ese pasaje?
Bueno, eso es la típica manera de torcer los pasajes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Jesús dice, cuando él está predicando en la sinagoga de Nazaret y apela al pasaje de Isaías, o cuando Juan el Bautista le envía una embajada y él dice, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Nosotros siempre pensamos que el pobre es el pobre de espíritu en el sentido, el pobre espiritualmente. Yo no creo que la pobreza sea la voluntad de Dios. Yo no creo que Dios esté decretando, Jesús esté decretando la pobreza. Está constatando una realidad en un mundo caído, en un mundo donde el pecado hace que unos seres humanos exploten a otros seres humanos. Está constatando una realidad, pero no decretándola, ¿verdad? Entonces, me parece torcer el texto bíblico y sacarlo completamente de su contexto, ¿no? Y bueno, creo que, o sea, nuevamente yo vuelvo a insistir en lo mismo en la oración que nos enseñó Jesús. La pobreza es permisible en el cielo. Nada que no sea permisible en el cielo aquí forma parte de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la Iglesia debe de levantar una voz contra esto. Si no tuviéramos recursos suficientes en este mundo, pero es que tenemos recursos suficientes. Ayer estaba escuchando, mientras manejaba por Barcelona, estaba escuchando El hombre más rico del mundo, que es un francés, es el dueño de las mayores cadenas de productos de lujo como Louis Vuitton, Dior y Moet Chandon y otras marcas de productos de lujo. Tiene una fortuna personal de 200.000 millones de euros. No puede ser que el 5% de la población mundial acumule el 40% de la riqueza. Honestamente, para mí, esto no es la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que haya que expropiarle la riqueza, ¿verdad? No estoy diciendo. Pero estoy constatando de que eso no refleja la voluntad de Dios. Sí. ¿Verdad? Que unos es inmoral, mueran. es inmoral eso. Es decir, yo creo que eso le rasga las vestiduras a Dios tanto como los miles. O sea, esto que estamos hablando implica que decenas de miles de personas mueren cada mes, porque no tengo las estadísticas para decir cada semana, de hambre, porque hay otras personas que acumulan lo que nunca van a poder gastar. Y ahora no estoy hablando de ser de izquierdas o de derechas. Esto no es la voluntad de Dios. Claro. Y enséñame qué pasaje de la Escritura tú puedes defender eso como el orden de Dios para la humanidad. Esto es la consecuencia del pecado. Entonces, tanto dolor le causa a Dios ese niño que no ha nacido porque ha sido asesinado en el vientre, como ese niño que muere de inanición, simplemente porque nosotros continuamos acumulando. En la Unión Europea, se destruyen excedentes agrícolas para que los precios no bajen. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Imagínate. Comida, o sea, comida para la gente, que podría ser comida. Pero simplemente si se comercializan, entonces los precios bajan. Y esto no nos interesa. Entonces, un cristiano ha de tener un cristiano, ¿te acuerdas la canción de Santiago Benavides, La mirada de Jesús? Sí, claro. Debemos de tener la mirada de Jesús hacia el mundo y hacia los problemas del mundo. Pero a veces tenemos una mirada ridícula. Sí, sí, es así. Como que no... Sabes que se juntan muchas cosas, como de nuestro individualismo, estas perspectivas tan politizadas de la realidad. Y yo veo desde el Pentateuco, como dices tú, desde la Torá, el intento de Dios
nos metemos en discusiones anacrónicas, ¿no? Como, bueno, pero Dios es capitalista o comunista. Bueno, primero que nada, eso son discusiones anacrónicas. Yo pensaba, junto con los pasajes que tú mencionas del jubileo y todas estas cuestiones, hay una historia que está basada precisamente en una ley, la historia de Ruth, de cómo Dios le dice a la gente, a los que tenían, a los terratenientes, y no está mal, como tú dices, no está mal tener posesiones, no está mal hacer una vida. Hay gente que tiene, Dios les ha dado dones y capacidades para hacer negocios, para tener empleados y toda la cuestión. Está bien. Dios no niega eso, lo que les dice es no vayan hasta lo último, o sea, déjenle también a las personas más necesitadas. Bueno, y el principio del año de jubileo, que era una ley, pero muchos estudiosos dicen que no hay una referencia de que alguna vez se haya celebrado, sino que simplemente era una ley que quedó ahí, donde se le perdonan las deudas a todo el mundo. Es como comenzamos de cero, o sea, cada 50 años empezamos todos de cero. Uno piensa, ¿cuántos jubileos tendría una persona en la vida? El que nació con suerte y le tocó el principio de la vida y después 2 jubileos en toda su vida. Y estos principios donde Dios dice, es que lo más importante no es como esas posesiones absurdas con ese. Es que literalmente una persona que gana tanto dinero, que tiene tanto dinero, ¿en cuántas vidas se puede gastar eso? O sea, tendría que pasar cuántas vidas para ya tener solucionado. ¿Por qué? O sea, ¿cuántas personas podrían vivir con esas posibilidades? Y como tú dices, entonces la salida es mucho más profunda que simplemente, bueno, expropiemos. Es a lo que apunta el Evangelio, una transformación del corazón donde las personas puedan entender que la generosidad debería ser parte de nuestro lenguaje como seres humanos, ¿sí? Que yo no estoy en este mundo solo para mi bienestar, solo para mi bien, sino para bendecir a otras personas, para ayudar a otra gente. Sí, eso pienso que es muy fácil seguir alimentando la codicia y cómo a veces incluso nuestras predicaciones del Evangelio alimentan más esa codicia. O sea, esos no son pecados que nos escandalizan, ¿no? Sino que por el contrario los alimentamos, ¿no? El Señor quiere más para ti, declara, decreta, y como que nos sentimos bien adorando esos pecados tan típicos de nuestro entorno, ¿no? Sí, sí, sí. No, solamente tenemos que ir al libro de Santiago, y Santiago en esto es tremendamente realista. A ver, ¿de qué sirve que digas que tú tienes una relación con Dios si no eres capaz de satisfacer las necesidades de tu hermano? Como tú muy bien has dicho, el cristianismo no opta por la expropiación, pero sí que opta por la solidaridad y por el amor. Y me gustaría decir una cosa muy interesante. Bueno, interesante no porque la diga yo, sino interesante la constatación de que todos los grandes avances de la sociedad siempre tienen al cristianismo detrás. Por ejemplo, en el mundo grecorromano, la misericordia no existía. Es decir, si un niño nacía y los padres no lo querían, lo dejaban en la calle y ahí se moría. El que estaba enfermo simplemente era abandonado y se acabó. La esclavitud era un hecho consumado. Es el cristianismo el que cambia todo esto, el que empieza a crear orfanatos para los niños, el que empieza a cuidar del pobre, el que empieza a cuidar del desvalido, del enfermo, del abandonado, de las viudas. En el mundo grecorromano era un mundo tremendamente darwinista, la supervivencia del más fuerte. El débil es débil porque así está decretado y porque así es la vida. Es el cristianismo el que realmente empieza a cambiar esta percepción. ¿Por qué? Porque si todo ser humano está hecho a la imagen de Dios, por lo tanto, todo ser humano está investido de dignidad y todo ser humano debe de ser cuidado. Piensa que nuestra sociedad afirma que la evolución es la manera de explicar
la realidad, el principio de la misericordia, incluso el principio de la justicia social es antievolucionista. ¿Por qué nos hemos de preocupar del pobre? Ujú. Pues el pobre es pobre porque es débil, y en un mundo evolucionista el pobre pues está condenado a la extinción, pero nosotros decimos, no, el pobre tiene derechos. El pobre tenemos que ayudarle a redimirlo de su pobreza, darle educación. Eso es totalmente antievolucionista, porque estamos pensando en términos cristianos. Cuando hablamos de los derechos humanos, a ver, ¿qué son los derechos humanos sino una entelequia si no existe Dios y Dios no ha investido de dignidad a cada ser humano? Entonces, bueno, quería constatar este hecho de que los grandes avances sociales siempre se han producido por la influencia del cristianismo, ¿no? Ujú. Porque el Mm. cristianismo nos ha transmitido esta idea de la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano no nace con la Revolución Francesa. Mm. Ya la Revolución Americana, que es anterior a la francesa, la de 1776, cuando se produce la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, ya proclama la dignidad del ser humano antes que la Revolución Francesa. Pero es que además el principio es un principio bíblico. Todo hombre está hecho a la imagen de Dios. Yo creo que el escenario ideal, Miguel, es que la izquierda y la derecha nos persiguiera. Tal Unos cual, que incomodáramos a ambos. Ujú. Unos porque los acusamos y les ponemos el dedo en la llaga en ciertas cosas, y otros porque les ponemos el dedo en la llaga en otras, ¿no? Mm. Mm. Es verdad, es verdad. Como, ¿sabes que pensaba en eso? O sea, en un elemento muy importante de esperanza que en última instancia es el propósito del libro, no es solo como criticar de ninguna forma, sino es que ese es el arrepentimiento, es un ejercicio autocrítico donde decimos, nos hemos equivocado en esto y con la ayuda de Dios cambiamos de rumbo, cambiamos pero ahí está ese rumbo. O sea, lo que quiero decir es que no vamos a inventar la rueda. No, Como tú dices, históricamente la iglesia lo que ha hecho es sacar este oro que ya está dentro de la mina de nuestra propia historia, de la palabra del Señor, del mensaje de Jesús y del Evangelio, sacar eso y llevarlo a sus consecuencias naturales. Eh, es decir, hacemos parte de un linaje de personas que desde que comenzó la iglesia, como tú dices, la solidaridad, es que es eso de cuando ahora creen, no existe en nuestra comunidad ningún necesitado porque todo lo que tenemos es de nosotros, es entre nosotros. Eso es absolutamente revolucionario, eso es contracultural, es ir a la esencia de nuestro evangelio, de nuestro mensaje, y creo yo llevarlo a sus consecuencias naturales. Piensa uno, ¿qué pasaría si hubiera gente que pensara, por ejemplo, en temas de lo que tú dices, de la explotación que se hace a la tierra, a los recursos? Bueno, no hay dentro de nosotros ingenieros químicos, biólogos, personas que sepan de una siembra responsable y puedan proponer empresas. Hagámoslo de esta manera, hagámoslo responsablemente con la tierra, respetuosamente con los seres humanos, y a partir de ahí hacer una diferencia muy grande. Eh, mi esposa Laura estuvo hace unos años, la invitaron a un evento de Lausanne, que tú conoces el movimiento de Lausanne. mm, La invitaron a un evento en Manila, en Filipinas, y ella fue allá y conoció un lugar que hace cosméticos responsables con el planeta y respetuosos con la gente. Y es una empresa cristiana basada en principios cristianos que no experimenta con animales sus cosméticos, que no son elementos químicos dañinos para el organismo del ser humano, pero que son mucho mm. más económicos esos elementos, por eso se industrializan tan fácil, y que es responsable en su trato con el planeta y con las personas que trabajan allá. Me decía mi esposa que para las personas es un sueño trabajar en una empresa así. Es un sueño porque dicen,
allá son personas respetuosas, allá sé que estoy contribuyendo para el planeta. Allá, por ejemplo, que vivimos en culturas tan obsesionadas con la productividad, si digamos tú estás mal o hay una situación, muchos de ellos, me contaba testimonio mi esposa, que a veces la empresa, digamos, si tu hijo está enfermo y todo esto y tú no tienes por diferentes circunstancias un plan de salud o algo así, si la empresa puede, va a ayudar a cubrir ese plan. Entonces la gente anhela estar ahí. Y, y yo digo, mira lo que hace unas personas que tienen una visión cristiana y no contratan solo cristianos, una visión cristiana para bendecir a su entorno. Pero eso es cuando deciden, y muchas veces es en detrimento de sus propios beneficios económicos. Son personas que dicen, yo necesito esto para vivir, vivo con esto, no necesito 200.000 millones de euros, sino que tengo esto, voy con esto, y lo que el excedente y demás lo hacemos para ayudar a las personas, para mejorar nuestra productividad, en el sentido no de producir más, sino hacerlo más responsablemente. En fin, como de verdad creo yo que si pensamos más profundamente en los principios que tiene la Biblia y el Evangelio, creo que es el reto de una transformación política, no desde las urnas, no desde el poder, sino socialmente en el entorno y hacer una forma de revolución que tenga una duración en el futuro, más allá de tener a un diputado, a un congresista, a un presidente unos años en el poder. Sí, fíjate que en esencia hay un autor que conoces que es Dallas Willard y a mí me gusta mucho la definición que él hace de discipulado y es en la que trato de inspirarme. Su definición de discipulado es vivir la vida que Jesús viviría si fuera yo. Es Qué decir, bonito. si Jesús fuera Félix Ortiz, ¿cómo viviría? ¿Cómo serían sus relaciones interpersonales? ¿Cómo sería su relación con el medio ambiente? ¿Cómo sería? Y hacer este esfuerzo consciente de decir, en esta situación Jesús, ¿cómo actuaría? Si Jesús fuera un político, un científico, un empresario, pero también si fuera un trabajador, si fuera una persona dependiente, si fuera alguien que trabaja para un tercero, ¿cómo actuaría Jesús si fuera yo? Y para mí eso es tremendamente revolucionario. Primero porque nos lleva a la necesidad de pensar y de discernir qué significa vivir como Jesús en el entorno donde Dios me ha colocado, que es único y singular para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces probablemente esto inspiraría mucho nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué haría Jesús si fuera yo con mis hábitos de consumo? ¿Consumo lo que necesito? ¿Responde a los patrones bíblicos de ser un buen mayordomo o responde a los patrones sociales de consumir y gastar para mantener todo el montaje en marcha, ¿no? Es una cosa muy simple, pero mis hábitos de consumo, ¿cómo consumiría Jesús si fuera Félix Ortiz? Ah, mm. Está muy buena Necesitaría, esa definición. ahora déjame que haga un chiste, bueno, o un guiño a la cultura colombiana. A mí me gustan mucho las tiendas de Arturo Calle. Siempre que voy a Colombia, me gusta esa estética de ellos, ¿no? También me gusta la de Vélez, pero está por Ok. encima de mis posibilidades. Pero pienso, ¿se compraría Jesús ese par de zapatos extra? Okay. Y no es porque no tenga derecho a, es porque hasta qué punto contribuyo a, ¿no? No es que no tenga derecho a, sino hasta qué punto contribuyo vi una vez en Instagram un post que me pareció formidable. Dice, la camiseta más ecológica o la polera o la remera más ecológica es la que ya tienes en tu armario, ¿verdad? No es la Muy nueva que bien. vas a comprar, que se vende como la más ecológica, es la que ya tienes, Ya ¿no? está. Pero lo que quería enfatizar, Miguel, es el hecho de que realmente nos
la expresión tal vez parece, no sé si es demasiado dura, nos han atontado, nos han enseñado un cristianismo que nos ha atontado, nos ha adormecido, ¿verdad? Nos ha hecho actuar. Yo creo que el apóstol Pablo se refería también a esto cuando decía, os tengo que hablar como a niños y no como a adultos, ¿no? Todavía no podéis comer vianda. Porque a veces nuestro razonamiento sobre lo que es la vida es infantil. No es el razonamiento de Dios. Dios está preocupado por todos y cada uno de los detalles de la vida cotidiana, ¿verdad? Qué interesante, por ejemplo, cuando vas a la multiplicación de los panes, el milagro que aparece en los 4 evangelios. En uno de los evangelios dice Jesús, recogedlo todo y que no se desperdicie nada. ¿Te acuerdas? Eso no es sostenibilidad. Esto no es sostenibilidad, ¿no? Cuando vemos cómo Jesús trató a las mujeres y muchas veces la Iglesia ha ido por detrás de la defensa de los derechos de la mujer, cómo Jesús trató a la mujer o cómo trató a la infancia. De las pocas veces en que Jesús se indigna y la Biblia nos dice que se airó, ¿verdad? Una expresión de ira es por el trato que se hizo a los niños. Entonces, para mí estos son principios de actuación, ¿no? Que nos tienen que inspirar en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, es un tema apasionante, Así Miguel, es. y de verdad que me alegro muchísimo que lo hayas incluido en tu libro. Creo que es una contribución importante que lo hayas hecho y es algo que deberíamos de hablar más, ¿verdad? Para poder ser sal y luz en nuestra sociedad. Así es. Pues Félix, yo muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Creo que siempre que te escucho y siempre te lo digo cuando hablamos personalmente, aprendo un montón de ti y me alegra que también las personas que puedan escucharte en este episodio puedan aprender de verdad que debemos pensar nuestro cristianismo más a fondo. Creo que esa es una de las pasiones que tú tienes, que pensemos más y lo transmites increíblemente. Así que muchas gracias por haber estado como invitado y por tu diálogo y por tu amistad y tu mentoría durante todo este tiempo. No, gracias a ti por invitarme y como te decía antes, gracias por hacer esta contribución. Creo que es muy bueno lo que estás haciendo y es un gusto colaborar y apoyar todo lo que estás haciendo para bendecir a tu gente y bendecir a tu país. Y espero que tengamos más oportunidades de dialogar juntos. Bueno, queridos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, por ver este episodio y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.